Hola, ¿cómo están? Saludamos a todos quienes a esta hora se conectan a través de las pantallas del mostrador. Hoy día estoy conectada junto a la diputada de Convergencia Social, Frente Amplio, Gael Yomans. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el tiempo con nosotros. Bien, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema medular, importantísimo para el gobierno en términos de tramitaciones, porque se despachó desde la Comisión de Hacienda el proyecto de cumplimiento tributario, esto en el marco del pacto fiscal, ¿cierto? Pasa a sala, estamos pronto a la votación y quiero partir con una pregunta bien general. ¿Están satisfechos o no con la votación de la Cámara? ¿Qué faltó? ¿Están las garantías para que haya también una buena negociación, un buen resultado en la votación en sala? ¿Cómo vemos el escenario en general? Bueno, además, hoy se tiene que despachar de sala, así que con eso ya pasaría al trámite en el Senado. En la Comisión de Hacienda, mira, primero tenemos los votos, esa es la diferencia con la sala. El oficialismo tiene votos suficientes en la comisión y por lo tanto nos plantea el desafío de poder lograr lo mismo en la sala con la diversidad de posiciones y también, en este caso, con una mirada de la derecha que a pesar de que dice que está a favor de poder perseguir los delitos de evasión y también agudizar la ilusión, la labor del Servicio de Impuestos Internos, finalmente votan en contra de las medidas en particular. Y ese al menos es es una de las inquietudes que tenemos para la votación del día de hoy, que nos vaya a pasar lo mismo, ¿cierto?, que con la reforma de pensiones, en donde se vota en general a favor, pero pasa un paraguas y no el contenido. Así que ese es un primer tema, sobre todo cuando las temáticas en particular que están en entredicho y las que se votaron en contra por parte de la derecha son el levantamiento del secreto bancario, que es poder agilizar, o sea, el Servicio de Impuestos Internos se demoró 6 años en poder perseguir a quienes estaban detrás del megafraude, a pesar de que tenían una investigación abierta, pero no contar con las herramientas de prueba, que en este caso podría servir un levantamiento del secreto bancario para ello, y demorar estas solicitudes frente al procedimiento que tenemos actualmente, que es mucho más engorroso que la propuesta, lógicamente que le quita herramientas para perseguir a los delincuentes de cuello y corbata. Entonces, de eso se trata esta medida, de poder perseguir, así como se le pide mano dura a la persecución del delito común, que lo hace la derecha constantemente. No podemos tratar con pétalos de rosa al empresariado corrupto. Eso se También aprobó. hay que perseguirlo con eso se aprobó, pero en este contexto que te decía en que la comisión tenemos mayoría nosotros. Entonces, Ya. solamente el diputado Mellado de Renovación Nacional votó a favor, pero el resto de la comisión votó en contra, incluyendo otro diputado que estaba ahí, o sea, otra diputada, que era la diputada Sofía Cid, de Renovación Nacional también, que votó también en contra. Entonces, tenemos una incertidumbre de lo que vaya a suceder en la sala. Ya. Y con respecto al tema del denunciante anónimo, ¿qué pasó ahí? Respecto al denunciante anónimo, se había llegado a un acuerdo en la mesa técnica de asesores en donde, claro, el Ejecutivo en su propuesta original contemplaba una remuneración para quien denuncia anónimamente y también sanciones, por cierto, para quien lo hace solo para dañar a otra persona. Pero esa remuneración, que en realidad tiene por objeto incentivar que se realizan denuncias anónimas, finalmente en el acuerdo al que se había llegado se sacó, pero el acuerdo era siempre que se aprobaran otras normas, por ejemplo, la norma general antielusiva, que llegamos a la comisión y votan en contra. Y lo mismo con el levantamiento del secreto bancario. Entonces, como sucedió eso, desde el oficialismo, los parlamentarios rechazamos la indicación que quitaba la remuneración y por lo tanto eso se va a votar en el informe ahora de la sala luego de la sesión, tal cual, ¿cierto? Es decir, se va a votar con el informe que viene de la Comisión de Hacienda. Ahora, en respecto a la norma general antielusiva, ahí también hay incertidumbre respecto a lo que vaya a pasar. Ya, perfecto. O sea, hay varios puntos que están, veremos, en función de lo que vaya a pasar en la tarde. Sí, y por lo mismo, a ver, acá se dijo, la derecha fue súper insistente en esto, particularmente Chile Vamos, nos solicitó en el trámite de la reforma tributaria inicial que separáramos el proyecto de ley, que evasión y elusión lo aprobaban inmediatamente.
Entonces, ¿qué sucede ahora? Es que esa inmediatez, ¿cierto? Ese compromiso se lo llevó el viento, se les olvidó y están también dudando de si van a votar algunas de esas medidas a favor. Entonces, de la boca para afuera están a favor de avanzar en democracia y ilusión, pero cuando llega el momento del voto, se desdicen de la palabra. Es muy fácil, ¿cierto?, hacer eso. Pero finalmente quienes salen perjudicados, porque este proyecto de ley tiene por objeto financiar PGU y también va un 0,3 para seguridad. Entonces terminamos perjudicando a la misma población chilena. Ahora, había otro apartado de indicaciones que tenían que ver con todo el tema de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, que también es súper relevante para los objetivos del proyecto, ¿no? ¿Qué podríamos destacar de eso en particular, en términos bien pedagógicos, para que la gente pueda entender? Sí, lo primero es que hay también una intención de modernizar el Servicio de Impuestos Internos. Sabemos que se necesita para eso más tecnología, se necesita también que puedan los fiscalizadores tener mejores garantías para su trabajo, ¿cierto? Porque lógicamente no queremos tampoco repetir situaciones como las que vimos con el megafraude, en donde teníamos también funcionarios involucrados eventualmente, y así fueron al menos lo que se divisó con sus declaraciones. Pero en ese aspecto está controlado y en la mesa técnica se llegaron a algunos acuerdos porque el diputado Ramírez solicitó que se ingresaran algunos cambios respecto a gobernanza y con ello él supuestamente votaría a favor de la norma general antielusiva y del levantamiento del secreto bancario, y eso no sucedió. Eso no pasó, ya. A pesar de que el gobierno presentó esas indicaciones, que por ejemplo iban a permitir que los subdirectores dentro del Servicio de Impuestos Internos fueran designados por el mecanismo de alta dirección pública y no a dedo por el director. Eso se incorpora como indicación, pero tenemos este resultado, ¿cierto? Entonces, y además ni siquiera logramos votar esas indicaciones porque el diputado Agustín Romero, de Republicano, no dio la unanimidad para poder reabrir ese debate y votar siquiera esas indicaciones. O sea, ni siquiera nos dieron lugar a eso, así que se va a tener que insistir en el Senado una vez que pase el proyecto. Ahora, ¿y qué pasó con el debate en relación a la figura del director del Servicio de Impuestos Internos y su manera de elección o designación? ¿En qué concluyó o qué formó parte de ese debate particular? Que el ministro Marcela hacía un llamado a no ponernos a innovar respecto a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos en ese sentido. Sí, lo que pasa es que algunos parlamentarios también de Chile Vamos solicitaron, y esa era su visión, que se cambiara la forma. Actualmente es el presidente el que define, ¿cierto?, quién va a ser el director del Servicio de Impuestos Internos. Lógicamente igual tiene un plazo de duración, pero es el presidente el que toma esa decisión. Y se quiso proponer que no fuera solo el presidente, sino que fuera con acuerdo del Senado. Y ahí, ¿qué fue lo que señalamos nosotros, los parlamentarios oficialistas? Que en realidad a nosotros tampoco nos parecía esa medida, porque se viste como si fuera un poco más imparcial esa decisión, pero la verdad es que vemos cómo opera el Congreso y ese tipo de acuerdos termina siendo que se van turnando entre cada grupo político a quien le corresponde. O sea, no hay un criterio, ¿cierto?, de buscar un bienestar me refiero para que funcione mejor el Servicio de Impuestos Internos o poner a la persona más idónea, sino que más bien lo que se busca es un coteo político. Y eso para el Servicio de Impuestos Internos nos resultaba fatal. Y por lo mismo, en realidad lo que se dijo es que no aventuremos, no generemos propuestas al voleo, sino que más bien, si queremos dar este debate, está a la disposición del gobierno, pero darlo en un marco general también respecto, por ejemplo, a los otros organismos y de cómo operan, y así tener mecanismos que sean un poquito más idóneos, más imparciales, tener a las personas mejor calificadas para ello y no un cuoteo político. Ahora, en términos más generales, de acuerdo a cómo salió el proyecto de la Comisión de Hacienda, ¿cumple con el objetivo, a su juicio, de tener un sistema tributario más justo, que todos paguen los impuestos que tienen que pagar? ¿Cumple con esos objetivos medulares con los que se planteó el proyecto en un principio? ¿Sale de esa manera a su juicio? Mira, a mi juicio sigue manteniéndose los principios por los cuales, al menos creo que vale la pena seguir impulsando este proyecto de ley,
lógicamente estamos preocupados porque a pesar de que se cede, por ejemplo, respecto al levantamiento del secreto bancario, ya no es el procedimiento tan ágil como se había propuesto en un inicio y que comparativamente era lo que sucedía con otros países del mundo, sino que retrocedimos a tener que pedir de todas formas autorización judicial. Ahora solamente en algunos casos se revisa la forma, pero igual eso va a demorar un poco más de lo que se tenía pensado, pero aún así es un procedimiento más abreviado y permite tener más herramientas y también perseguir a los que no pagan. Y acá también quiero destacar un aspecto. Las pymes sacaron una declaración apoyando el proyecto de ley en materia de cumplimiento tributario. Primero porque se hacen distinciones, se hace un trato que le permite a la pyme pagar lo que tienen que pagar frente al Estado, pero también de una manera más sencilla y pensando en sus propias condiciones y realidades. Y eso en comparación, ¿cierto?, a lo que sucede con estos 55 empresarios grandes, ¿cierto?, que estuvieron involucrados en este mega fraude, en donde lo que debiéramos hacer desde el Congreso es una señal durísima, ¿cierto?, de que se va a perseguir a quienes están involucrados en este tipo de situaciones porque cometen un delito al no pagar y al defraudar en realidad al fisco. Y en ese sentido, a mí me falta que el Partido Republicano y en su totalidad, Chile Vamos, ponga mano dura con quien delinque también tributariamente y no solamente respecto a los delitos comunes. Perfecto. Ahora, a modo de cronológico en relación al proyecto, hoy día sale de la Cámara, pasa al Senado. ¿Para cuándo pudiésemos tener noticias de que avance la tramitación en la Cámara Alta, como para tener una noción, no? Mira, hoy vamos a saber, hoy o el lunes, ¿cierto? Entiendo que ya pasó al siguiente, lo que estoy viendo es que ya pasó al siguiente debate y por lo mismo ya estamos por decir que sí se va a votar el día de hoy y por lo tanto ya desde la próxima semana va a estar en el Senado. Eso va a permitir también ponerle acelerador. Acá también lo señaló el ministro en varias oportunidades. En la medida que no avanzamos en esto, hay otros megafraudes que pueden estar formulándose. Y por lo mismo, el tiempo acá es clave. Noticias respecto al proyecto de impuesto a la renta, ¿cuándo vamos a tener? ¿Se sabe? Mira, la mesa de pacto fiscal se ha ido trabajando. Ahora ya una vez despachado este proyecto de ley al Senado, nos da la posibilidad de avanzar más decididamente también en ese proyecto. Sabemos que ahí es más complejo el tema de los votos, pero si hay algunos que han planteado de manera bien majadera que se necesita reducir el impuesto a las empresas, reducir el impuesto corporativo, eso debe ir de la mano de un aumento al impuesto de las altas rentas. También con un criterio de justicia tributaria, pensando en que es importante que nuestro pacto social refleje el interés por avanzar a tener mayor equidad y este sentimiento del que hablo de injusticia, de abuso, se ve reflejado también en las encuestas. Hay una encuesta de cultura tributaria en donde señalaba que el 78% de los chilenos cree que quienes tienen más altas rentas tienen muchos vacíos para no pagar impuestos en comparación con ellos, ¿cierto? Se sienten mucho más compelidos a tener que pagarlo y además desincentiva un montón tener perdonazos y no tener sanciones duras que también van en el proyecto de ley de cumplimiento tributario. Se aumentan las sanciones para el no pago o más bien por la evasión y la elusión fiscal y por lo mismo es importante que esas señales se den para que también avancemos en ese ámbito de justicia. Pero respecto al impuesto a la renta en particular, tenemos yo creo que un desafío mayor que con este proyecto de ley. Perfecto, diputada, me quedo con eso. Vamos a seguir súper atentas a ver cómo transcurre el debate durante la tarde en la sala para ver de qué manera llega el proyecto también al Senado, proyecto importante no solamente para el gobierno, sino que para el sistema político en general, porque es una de las grandes deudas con las cuales seguir avanzando, ¿no? Justicia tributaria, a propósito de lo que usted decía, la percepción ciudadana respecto a la impunidad, y todos los temas que ya hemos debatido largamente, ¿no? Así que le agradezco por el tiempo y espero que nos conectemos una vez que tengamos noticias más adelante a ver cómo sigue avanzando este proyecto. Que esté muy bien. Perfecto, Francisca, tú igual.